El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. No sé cuántos de ustedes son amantes de la lectura. Algunas personas tienen el hábito semanal, algunos mensual. Puede ser que algunos anual o cada 5 años leen un libro, pero de leer. Y si usted va a una librería, sea cristiana o sea normal, una secular, usted va a encontrar que las librerías están seccionadas. Voy a hablarle de una librería cristiana, ¿verdad? Hay una sección para matrimonios, una sección para niños, para jóvenes, para estudiantes de la Biblia. Hay de todo, pero llama la atención, y hace poco a nuestra hija menor le compramos un libro de lectura. Ella estudia acá en Cefas, y dentro del horario de clases ella tiene que tener un libro para leer. Estamos como colegio también cultivando la lectura en ellos, entonces tenía que tener un libro de lectura. Y pues sí, ¿verdad? La edad de ella, primer grado, ella me pidió, ¿verdad? No, que conseguirme uno de la doctora Juguete. Y yo, ¿pero qué lectura va a ser esa? Bueno, la cosa es que me fui a una librería cristiana. Y al entrar a la librería cristiana, lógico, la dependiente me dijo, ¿qué tipo de libro, hermano, necesita? Ya le expliqué. Y cuando me iba dirigiendo hay una sección, y me llamó la atención esa sección, y dice, libros de autoayuda. En una librería cristiana, libros de autoayuda. Y comencé a ver todos los títulos que estaban en esa sección, y sinceramente los títulos llaman la atención. ¿Cómo superar la depresión? ¿Cómo? Hay un libro muy bueno que se llama La Paz del Perdón, y ahí está, yo tengo ese libro y allí estaba en esa sección. Cómo liberarse de la amargura, de resentimientos, cómo combatir ciertas áreas. Y están bonitos los libros, pero ningún libro le va a permitir a un cristiano superar cualquier área si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Ningún libro puede ayudarle a una persona a vencer un hábito pecaminoso. Ningún libro le va a ayudar a alguien a mejorar su carácter. Ahí estaba un libro, Los temperamentos, decía. Ningún libro le va a permitir a una persona contar hasta 10 y evitar que estalle la bomba. Ningún libro le va a permitir a alguien que batalla con alguna área vencer. Porque todos debemos de recordar, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a llevar a lo malo. Siempre. Usted puede por un periodo de tiempo apaciguar las aguas. Aquel que maneja o que tiene problemas de carácter, por un rato lo apacigua. Pero cuando menos siente, la bestia sale. Cuando menos siente, comienzan los gritos. Cuando menos siente, comienzan sus sentimientos a salir a flote. Entonces quiero hablar de eso en esta tarde. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de escuchar algún mensaje, alguna idea, o tener alguna vez el concepto que leyendo un libro por sí solo vamos a poder mejorar con estas áreas. Usted y yo necesitamos recordar, irnos al modelo, que hubo alguien que venció por nosotros la carne, y es Cristo Jesús. Yo quiero hablarle en esta tarde del poder de Cristo sobre la carne. El poder de Cristo sobre la carne. El poder de Cristo, ahí dice sobre la cruz, pero es sobre la carne. El poder de Cristo sobre la carne. Vaya conmigo a la Biblia, a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 14 al 18. Romanos capítulo 6, versículos 14 al 18. Voy a pedirle que mantenga esa Biblia abierta en esa parte. Vamos a ir viendo verso por verso y vamos a tomar notas.
Romanos capítulo 6, versos 14 al 18. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Sobre las pantallas están proyectándose también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vea lo que dice el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuántos de los que estamos acá quizás batallamos a diario y vivimos con falta de paz? Vivimos con temores, vivimos con miedos, con inseguridad. ¿O cuántos, sinceramente, vivimos y descansamos en el poder de Cristo? Todos los que estamos acá, todos tenemos el mismo padecimiento. Quiero pedirle algo. Tómese la carnita, su carne, agárrese el pellejito, papá. Agárrese la carnita de cualquier lado que quiera agarrársela, pero agárresela, así como me estoy agarrando yo mi carnita, agárresela. Eso, agárrese la suya, va, la suya. Y diga fuerte conmigo, esta carne, pero dígalo fuerte, esta carne nunca se va a convertir. ¿Sabía que su carne nunca se va a convertir? Lo que se convierte es el alma y el espíritu. La carne nunca se convierte. Por eso es que tenemos deseos pecaminosos a cada rato. Por eso dijo Pablo, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántos de los que estamos acá, seamos honestos, tenemos problemas serios de mal carácter y lo sacamos hasta aquí en la iglesia? Y a veces tenemos problemas de relación y lo sacamos aquí. Si hasta para venir a la iglesia hay pleito. Ay, es que no puedo venir en paz. Y claro, le echa la culpa a todo el familión que trae, ¿va? Es que usted a veces llega al trabajo y rápidamente alguien le roba la paz, le roba la tranquilidad. ¿Cuánto papá habrá acá que el motivo de perder la paz son sus hijos? ¿Cuánta esposa su motivo de perder la paz es su esposo? Yo mejor me agacho. ¿Cuánto esposo habrá que su motivo de perder la paz es la esposa? Eso solo vienen en los cultos de la mañana, aquí no. Este solo es un momento de entrenamiento. ¿Cuántos vivimos con miedo? Y seamos honestos, vivimos a diario y caemos presa del temor, caemos presa del miedo, caemos presa de los sentimientos que sabemos no están bien. Y vivimos bajo ese poder. Vea y observe conmigo, por favor, el verso 14. Ahí lo tiene y se lo van a proyectar. Vea el verso 14. El apóstol Pablo está diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa palabra enseñorear, ¿sabe qué significa? El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. La idea principal de este pasaje es recordar, si usted le pertenece a Cristo, ya no permita que su carne le domine a usted. Permita que Cristo le domine a usted. Ya no permita que su carne le dirija, porque es cierto, el mundo en el que estamos y las circunstancias en las que vivimos, somos presa fácil para caer en cualquier momento. Yo no sé si habrá alguien acá que nos pueda ayudar y pueda decir que no lucha con alguna área, miedo, temor, alguna área pecaminosa. Todos los que estamos acá
¿Cuántos batallamos quizás con alguna área que no la reconocemos y es la falta de sinceridad? ¿Tienen problemas porque no pueden con la mentira? ¿Cuántos quizás? Hay algo precioso de lo que el pasaje de esta noche está hablando. El apóstol Pablo está recordándole a la iglesia de los romanos. La iglesia de los romanos tenía una característica, que estaba en Roma. Y era una iglesia que estaba siendo no solamente atacada por los romanos, sino que estaba siendo atacada por la misma fe. La carta a los romanos se considera la constitución, como la constitución política del Salvador. La carta a los romanos se considera la constitución de los cristianos. Ahí está la base de nuestra fe. Y el apóstol está diciendo: ustedes son cristianos, ya no tendrían que ser dominados por la carne. Tendríamos que ser dominados por el Señor, porque Él fue el que venció esa carne. Ya no tendría que tener dominio sobre nosotros. Hay un pasaje en Juan, vea Juan capítulo 8 verso 36, se lo van a proyectar si quiere, anótelo por tiempo. Vea lo que está diciendo Jesús en este pasaje en Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo puedo preguntarle en esta tarde, levanten la mano todos los libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué significa ser libre? Significa que en este pasaje Jesús estaba diciendo: lo que antes te dominaba ya no tiene por qué dominarte. Aquel que terminaba siempre empleitado ya no tendría que terminar así. Aquel que era dominado por su mal carácter ya no tiene por qué ser dominado. Los que tenemos hijos jóvenes y que vienen a la iglesia, pregúntese: ¿sus hijos están siendo dominados por el Señor o por los deseos de este mundo? Buena pregunta. Y aquí hay jóvenes, ¿por qué están siendo dominados? ¿Por qué estamos siendo dominados? Y el apóstol Pablo dice: el poder de Cristo sobre la carne es que a pesar de que la carne sigue morando en usted, usted ya no tendría por qué obedecer a la carne. Tendría que abrazar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Muchos de los que estamos acá, si usted me pregunta: ¿y de qué me puede hacer libre Cristo? Dije hace unos minutos: ¿cuántos tienen miedo? Miedo a no ser capaz. ¿Cuántos quizás tienen temor a no ser capaz, a no sentirse capaz? ¿Tienen temor a perder? No sé cuántos puedan vivir con miedo, con temor a perder, o si ya perdieron en algún momento, volver a perder. Están batallando con el miedo al futuro. Esta cuestión que se dio en Siria ha venido, las redes sociales han usado a Isaías 17 en un contexto fuera del contexto, y que ha provocado temor, que si es la tercera guerra mundial y qué nos va a pasar. Cuando tiembla, no sé si le pasa, ahí sí se acuerda del Señor Todopoderoso y sacan los memes, va, que usted está oyendo música que no es cristiana y de repente solo el poderoso de Israel pone. ¿Cuántos tienen temor al futuro? ¿Qué va a pasar con El Salvador de aquí a unos años? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con la economía de esta nación? Como iglesia debemos de recordar algo. Usted y yo debemos de mentalizarnos lo siguiente: ningún político puede arreglar un país, ninguno. Solo Cristo Jesús puede hacerlo. Ningún partido político que venga a inventar la rueda si ya se fue inventada. El único que puede cambiar una nación es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos: ya no tiene el pecado por qué dominarle. Aquel que es propenso a tener miedo, si ya tiene a Jesús como su Señor, usted ya no tendría por qué caer en el miedo a cada rato. Usted tendría que caer en la confianza que Cristo Jesús le da. Si el poder de Cristo sobre la carne es, la carne por naturaleza es tendenciosa a tener miedo, usted tendría que estar seguro de algo: aunque las cosas estén difíciles, hay alguien que pelea por nosotros, hay alguien que nos defiende, hay alguien que está cuidándonos.
Puede ser que el temor suyo sea sobre la salud. Muchos de los que están acá quizás están batallando con alguna cuestión de salud, y es normal. Pues sí, si el cuerpo lo siente, y que es que en toda mi familia ha pasado lo mismo, todos se han muerto de lo mismo. Puede ser, pero el Señor venció por usted, y Él puede darle seguridad que en usted no tienen por qué hacer las cosas igual. Por eso Pablo le dice a la iglesia de los romanos: usted ya no tiene por qué dejarse dominar. Antes usaba malas palabras, ya no se deje dominar. Antes estallaba, ya no se deje dominar. Antes usted era una persona que se resentía mucho, ya no se deje dominar. ¿Por qué? Porque Cristo venció la carne y Él le da victoria a su vida. Usted ya no tiene por qué dejarse dominar. Hay muchas veces temor en lo financiero. Hay temor, más en esta época que están haciendo tantos recortes, que están haciendo tantas cosas en los trabajos. Puede ser que alguien esté siendo dominado por eso. Y el apóstol le recuerda a usted: usted ya no tiene por qué dejar que el temor le domine. Usted tendría que recordar que a usted lo único que tiene que gobernarle es Jesús, y Él puede darle tranquilidad en medio de todas sus pruebas. ¿Qué le está robando o qué le está provocando miedo? Yo no sé cuántos solteros habrán acá que le da miedo casarse, que le dan miedo casarse, y allá andan gran temor. Que quizás me voy a quedar a forrar Biblias. Antes era, bueno, en el mundo que decían, se va a quedar a vestir santos, dicen, pero aquí en el medio cristiano es a forrar Biblias. Y allá anda con un gran miedo, ¿sabe? El diablo es astuto. Hace años, pregúntele a sus antepasados si habían, bueno, no habían medios electrónicos, pero si habían formas de conocer a personas sin verse. Ahora las redes han creado sitios donde usted puede suscribirse y conocer personas en otro país sin verse. ¿Por qué? Porque es un miedo grande a quedarse solo. No sé cuántos habrán aquí que tienen temor a quedarse solo y vienen a la iglesia y oran: Señor, ¿será en la iglesia que tienes para mí la ayuda idónea? Y las hermanas vienen y comienzan a ver: ay, Señor, qué escasez la que hay. Y comienzan a orar, comienzan a orar. O quizás los hermanos, ¿verdad?, vienen y comienzan a orar y: Señor, ¿qué pasó? Y por eso muchas veces ese mismo miedo hace que se busque gente inconversa. Allá van al mundo. Es que, seamos honestos, el mundo así es. Trabajo con jóvenes y muchas veces ellos dicen eso: ay, hermano, es que mire la del mundo y mire la de la iglesia. No, pues si a esta le falta la gracia, dice, hasta quizás la tiene, del miedo. Pero hay algo importante: si hay alguien que está batallando con ese temor a quedarse solo o casarse, deje que Cristo le dé la victoria sobre esa área. Usted no tome una decisión solo por temor. Deje que Jesús le dirija sus pasos. Quizás usted no conozca, o quizás sí conozca. Yo conozco ejemplos que se casaron así y solo fue la pantalla. ¿Por qué? Porque no dejaron que Dios les dirigiera. Yo no sé contra qué temor está batallando. ¿Cuántos habrán aquí esta noche que tienen falta de paz? Que su batalla diaria es la falta de paz. Pregunto, ¿qué le está produciendo esa falta de paz? Yo no sé cuántos. El ambiente de casa le está robando la paz. El ambiente que usted vive es lo que le está robando la paz. ¿Cuántos quizás su trabajo es lo que le está robando la paz? O la situación económica, la escasez, la pobreza, o los hijos, o la inseguridad. Mire esta pobre mujer, la periodista que desapareció ayer. Hoy sale la noticia que encuentran su cadáver. O sea, es una cuestión, yo sé, este país está entrando en una inseguridad difícil. Y alguien puede hasta robarle la paz con eso. Ya no tiene tranquilidad de salir a la calle. Y eso es algo normal. Pero muchas veces esa falta de paz se vuelve crónico. Deje que Cristo le recuerde: Él es el que a usted
le produce paz. No confíe en su carne, confíe en el poder del Señor. Él es el que nos produce paz. No importa que tenga violencia en casa, Dios produce paz. No importa que tenga conflictos en el trabajo y que haya alguien que quiera serrucharle el piso, Dios produce paz. Él venció por nosotros. Y por eso Pablo en Romanos le estaba diciendo: usted ya no se deje dominar por la carne, déjese dominar por el Señor. No importa lo que usted oiga en su trabajo, usted no depende de lo que se oye en el trabajo, usted depende de Cristo Jesús. Usted no depende de lo que se oiga en las noticias, depende de Cristo Jesús. No depende de lo económico de este país, usted depende de los reinos de los cielos. Eso debe de producir en nosotros paz. Le puedo preguntar algo: ¿cuántos quizás están siendo esclavos de alguna área pecaminosa y eso los está dañando? Y no estoy hablando únicamente de alguna área adictiva. ¿Sabía que la falta de perdón es pecado? ¿Sabía que el resentimiento y la amargura es pecado? ¿Cuántos quizás están batallando con esas áreas? ¿Cuántos quizás esta noche están batallando con alguna área adictiva y les cuesta? Y viene la culpa a atacar. El Señor quiere recordarle en esta noche: es cierto, usted todavía está en esa carne, pero Cristo venció esa carne en la cruz del Calvario. Usted ya no tiene por qué ceder a esos deseos de la carne. Usted tiene que dejarse dominar por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Muchos de los que estamos acá quizás, y esa es una parte de donde debemos ser honestos, caemos en alguna área constantemente. Inseguridad, quizás en este temor de lo que estábamos hablando, o quizás en esa falta de perdón nos resentimos rápidamente. Y el apóstol le recuerda: ya no se deje dominar. Si pudiéramos levantar la mano los que se resienten rápido, el apóstol le dice: ya no se resienta, deje que Cristo le ayude. Los que tienen problema para perdonar, ya no se dejen dominar, dejen que Cristo les ayude. Los que tienen problema en alguna área adictiva, ya no siga luchando solo, pídale al Señor que le recuerde que Cristo venció por usted en la cruz del Calvario. En la iglesia, no estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Sabía que la iglesia cada vez más se está llenando de cristianos que tienen una vida el domingo y tienen una vida los demás días de la semana? Porque están cayendo constantemente en alguna área, porque están cayendo constantemente en un estilo de vida, porque miran que todos los demás lo hacen. Pablo les recuerda: ustedes no tienen por qué ser así. Aunque sea fuerte la tentación, recuerden algo: Cristo venció esa tentación. Aunque sea fuerte lo que ustedes estén atravesando, dice el apóstol, recuerden algo: Cristo les ha dado victoria. Ya no luche con esa área, ya no luche con esos sentimientos. Se amarga tan fácilmente, se resiente tan fácilmente, comienza a albergar en su corazón sentimientos negativos. Suéltelo. Dios sabe que a usted le ha dolido lo que le han hecho. Dios sabe que usted no se esperaba lo que le han hecho. Pero por eso Pablo le dice: es que usted ya no es esclavo de ese pecado. Lo normal es que se enoje. Recuerde algo: usted ahora ya no es esclavo del pecado. Ahora Cristo es el dueño y jefe de su vida. Deje entonces que sea Él el que le dirija. Vea el verso 15. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? No hay problema. ¿Podemos en algún momento enojarnos? Sí, podemos enojarnos. ¿Podemos en algún momento resentirnos? No hay problema. El apóstol está diciendo: mire, usted es de carne.
Y es cierto, le va a costar algunas cosas. Pero usted debe de recordar esto: usted tiene un nuevo dueño y no se llama pecado. Su nuevo dueño se llama Cristo Jesús. Su nuevo dueño se llama Cristo Jesús. Muchos de los que están acá batallan, repito, quizás con su carácter. ¿Cuándo fue la última vez que por su carácter hubieron problemas en su casa? Pregúntese. ¿Cuándo fue la última vez que por alguna área de su vida hubo problemas en su hogar? Y el apóstol dice: ya no tendría que ser así. Tendría que dejarse dominar por el Espíritu Santo. Ya no tendría por qué darle rienda suelta al mal carácter. Permita que sea Cristo el que le gobierne. Permita que sea Cristo el que le recuerde que Él venció por usted. Dice el verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo? ¿De quién? ¿A quién obedecéis? Le pregunto algo en esta noche. Si verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿nuestra vida demuestra que somos libres o que somos esclavos? ¿Qué está demostrando su vida? Dice el apóstol: ya no permitan que el pecado, ya no permitan que su carne le gobierne. Ya no permitan que sus acciones sean la de alguien que es esclavo del pecado. Permitan que sea Jesús el que se manifieste en su vida. Permita que sea Jesús el que se manifieste en su vida. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo con esto? Todos los que estamos aquí esta noche debemos de recordar algo. Nuestra carne es tendenciosa a lo malo, pero hay alguien que venció esta carne. Abrace a ese alguien que venció esta carne. Abrace a Cristo Jesús. Deje que sea Jesús el que le demuestre en cualquier área de su vida que aunque para usted sea difícil, usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Para que aunque usted le sea duro, Él puede pelear por usted esa batalla. Hay una palabrita en el verso 17. Si usted puede ver en el verso 17 donde dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Esa palabra doctrina es enseñanza. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo? Estaba diciendo: a lo que a ustedes se les ha enseñado. Si usted siente que el mal carácter sale a la luz, ¿qué se le ha enseñado? Deje que Cristo Jesús le ayude. Si usted tiene problemas de temor, ¿qué se le ha enseñado? Que Jesús es el que quita el temor. Si usted tiene problemas de falta de paz, ¿qué se le ha enseñado? Que Él es el único que produce paz sobre nuestra vida. Estamos en un mundo difícil, pero ¿qué se nos ha enseñado? Que Cristo Jesús venció a este mundo. Estamos en un mundo lleno de problemas, pero ¿qué se nos ha enseñado? Que Él puede con nuestros problemas. Estamos atravesando cualquier situación. Yo decía hace ratos, quizás alguien batalla con la soledad. Se le ha enseñado que usted no está solo, que Dios está con usted todos los días. Le hago una pregunta en esta noche: ¿sobre qué necesita ser libre? ¿Sobre qué área de su vida usted necesita recordar el poder de Cristo sobre esa carne? ¿Batalla con algunas cosas que mencioné? Temor, falta de paz, algún pecado, culpa quizás, tristeza o soledad. Dice la Biblia que Cristo venció por nosotros en la cruz del Calvario. Usted ya no tiene por qué dejarse dominar. Al contrario, permita que el Señor le muestre todos los días que Él venció por usted. ¿Alguna área de su vida sobre que esté batallando? Yo quiero que en esta noche vea el versículo de Colosenses. Pongan por favor Colosenses 2, 14, 15. Está hablando de la obra de Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Sabe que el diablo a usted y a mí nos acusa todos los días de las cosas que hacemos. Yo no sé a cuántos de ustedes el diablo o la carne o la culpa lo hace sentir hipócrita. ¿Y qué vas a ir a hacer?
¿Y qué estás haciendo? Dice que alguien anuló esa acta y ese alguien es Cristo Jesús, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, y esta es la parte que quiero que usted vea, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquello con lo que usted batalla, Cristo lo crucificó en la cruz del Calvario. Aquello que a usted le quita la paz, ya Jesús lo crucificó en la cruz del Calvario. ¿Qué le está causando a usted temor? Deje que Dios le dé la victoria. ¿Qué le está quitando la paz? Deje que Dios le dé la victoria. Él venció sobre esta carne, Él venció sobre su carne, y la victoria no solamente fue un día, es para todos los días. ¿Cuántos en esta noche necesitan reconocer algo? Son presa fácil para caer en el temor, son presa fácil para caer en el resentimiento, fácilmente se enojan, fácilmente se molestan, viven con miedo. Ya no permitan que eso les domine, permita que sea Jesús el que le domine. Ya no permita que esos sentimientos lo gobiernen, al contrario, permitan que sea el Señor el que los gobierne. ¿Habrá algo que le está quitando la paz? Deje que Jesús le pueda dar la victoria. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Cuál es el poder de Cristo sobre su carne? El que tiene temor, deje que Cristo le demuestre: yo vencí. El que tiene miedo, deje que Cristo Jesús le enseñe: yo vencí. El que está quizás resentido o tiene falta de perdón, deje que Jesús le demuestre: yo vencí por ti. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está en esta noche? Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero pedirle que piense por un instante contra qué cosas son las que usted ha estado batallando, contra qué cosas son con las que usted batalla. Pídale al Señor en esta noche. Pídale al Señor en esta noche que le ayude. Pídale al Señor que le ayude. Pídale al Señor que le ayude. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.